Contarles que se pueden comunicar con la radio al 2974-03-1158. Sí, estamos en comunicación con el doctor Juan Irusta. Él es el decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y también ocupó diversos cargos en lo que es el Poder Judicial de la provincia. Va a estar con nosotros para explicarnos un poco lo que es la reforma judicial de la cual estamos hablando hace un rato y todas las implicancias que va a tener tanto en los diferentes fueros, en el fuero federal sobre todo, y cómo va a tener la repercusión también que va a tener esta comisión sobre lo que es la cantidad de miembros de la Corte y la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, doctor, ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Coméntenos un poco desde lo que usted conoce y desde lo que sabe, cómo va a impactar esta reforma judicial en lo que es el funcionamiento de la justicia federal, sobre todo, y cuáles son los puntos más salientes. Sí, bueno, nosotros ayer a la tarde estuvimos viendo el anuncio del presidente a las 4 de la tarde en el que ya tiene ese proyecto de reforma de la justicia federal, esencialmente. En la justicia federal penal creo que es el meollo de esta reforma, digamos, el punto fuerte en el cual va a consolidar los fueros criminal y correccional federal y penal económico que los unifica, ¿no? Creo que esa es la nota más importante de ese proyecto de ley, que bueno, todavía no lo tenemos, pero sí hemos escuchado atentamente al presidente en un discurso en el cual pone énfasis en modificar esta justicia y unificarla, creando 23 tribunales más que se van a unificar ese fuero, y a los 23 existentes, digamos, van a quedar esos juzgados que hoy existen. 23 tienen 2 secretarías, y una secretaría quedaría en los juzgados históricos y las otras 23 a los 23 juzgados nuevos. De esta forma quedaría conformado una justicia federal penal bastante amplia y con bastante pluralidad, que es la que viene teniendo, digamos, algunas objeciones respecto del accionar en estos años y en años anteriores también, ¿no? Creo que eso es un poco lo que más preocupa respecto a este gobierno. Y después también me llamó la atención y siempre con muy buenos ojos, porque también se quiere revisar y se quiere unificar lo que es las materias que entiende esta justicia. Entonces, todo lo que es los fenómenos delictivos que tienen complejidad: narcotráfico, lavado, trata de personas, defraudación, malversación, todo se unifica en ese fuero. Y deslinda, digamos, y separa a lo que es la competencia. Todo esto está afincado dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y queda un área federal, y después deja y traspasa, que esto ya también es un proyecto histórico. Además hay un mandato de la reforma del 1994 sobre los delitos comunes que suceden en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces eso también va a quedar los juzgados nacionales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, y con entonces, esto un poco para explicar, para pasar en limpio, el fuero criminal y correccional federal y nacional de penal económico se van a unificar. Exactamente. Y después y quedaría un fuero penal único, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. También, bueno, ahí en estos días se está cuestionando esta designación transitoria de magistrados y magistradas que intervienen en la Cámara de Casación en lo criminal y correccional, el rol del Consejo de Magistratura y del Senado. Entonces,
y que hay jueces que actúan sin el correspondiente acuerdo del Senado. El Senado, exacto. Esto también creo que es una nota muy importante de lo que habló el presidente ayer por la tarde. Sí. Bien sabemos que todos los jueces tienen que actuar con acuerdo del Senado. Y otra cosa que también me llamó la atención y que hoy, esta mañana, no lo veo reflejado en todos los medios, y me parece que no hay que dejarlo pasar, es que esta reforma no implica sacar de los jueces naturales las causas que ya están en trámite, ¿no? Claro. Las causas que ya vienen en trámite quedan en los jueces que vienen entendiendo, que vienen llevando la y instrucción. eso creo que da también... por lo menos a los que actuamos y estamos como actores de la justicia y del derecho, también una seriedad a la reforma, ¿no? Esto no viene a modificar un status quo respecto de los juicios actuales, y tiene obviamente la clara intención de, por lo menos, de mejorar y dar más eficacia y transparencia, creo que es, al ejercicio de la justicia. Después, un poco avanzando con lo que fui tomando nota, digamos, del anuncio y algunos artículos que he visto, es la unificación de las cámaras y creación de tribunales orales y de fiscalías y defensorías, como un esquema de reformar todo lo que es la justicia federal penal. Y bueno, después también en lo que hace al Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar los candidatos y candidatas para cubrir los tribunales federales. Algo que también se viene cuestionando mucho, como es la prueba de oposición y cómo se seleccionan los candidatos. Sí, creo que la si bien, principal... tienen todo un reglamento de selección. Bueno, hizo mención de que las oposiciones van a ser orales, públicas, y que van a tener un soporte de imagen y sonido, y que va a tener respaldo. El tema, creo que acá también hay que agregar que, a lo dicho por el presidente, en realidad el problema a veces no solo es en la oposición de antecedentes, sino también cuando se conforman las ternas de los candidatos. Sí. y los antecedentes de los candidatos que llegan. Ayer veía un caso de una jueza que fue elegida sin antecedentes en La Plata, Sí. Frente a otros dos candidatos que tenían publicaciones, tenían experiencia judicial. Y ahí es donde entra en discusión todo tenemos actualmente instituciones que puedan revisar judicialmente esa decisión, ¿no? Exactamente. Una consulta en cuanto a esto último que venía hablando del Consejo de la Magistratura. Desde la modificación que hubo en 2006, sobre todo, es como que hay mayor preeminencia de lo que se podría denominar como la pata política, ¿no?, de los que conforman el Consejo de la Magistratura, y quizás eso generaba que muchas veces los jueces terminen siendo designados más por coyuntura o por cercanía al poder político que por idoneidad o por experiencia, como lo venía diciendo. ¿Qué opina de esto? Coincido plenamente. Acá creo que también, y esto todavía no hemos visto el proyecto de ley, pero la composición del Consejo de la Magistratura también merece una revisión, ¿sí? A mí me toca hoy estar al frente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y el escaño del lugar del académico solo tiene uno, ¿no? Y tiene una gran presencia política, que no está mal porque es un organismo político, ¿no? Eso, sí. Si bien es un consejo asesor y que va a seleccionar, tiene composición política. Ese fue el espíritu de la reforma del 94. En eso creo que hay, digamos, un relato diferente. Si bien es un órgano técnico, su conformación tiene representación política. Claro. Ahora, como bien señalás, ese equilibrio no se refleja en su composición y tiene que ser revisado, porque es ahí donde se limita y se acota la decisión que después va a tomar el Poder Ejecutivo. Pero digamos, si nosotros repasamos cómo es la elección de un juez o una jueza, este organismo conforma una terna. Sí.
y este organismo es una terna del Poder Ejecutivo de 3, y de esos 3 tiene que elegir al más idóneo, o sea que también hay una elección técnica y política, y después ese elegido por el Poder Ejecutivo tiene que tener acuerdo al Senado, digamos, es un camino, un derrotero bastante largo, institucional, y sobre todo de acuerdos. Que debería funcionar. Exactamente. Acá en el piso tengo a Luis Ficela, a Adrián Eduardo y a Kevin Grunbaum que quieren hacer algunas preguntas al respecto. Bueno, con mucho gusto. Sí. Buenos días. No, ahí te perdimos un poco. A ver, aguardame un rato. Yo lo escucho bien, ¿eh? Sí. ¿Vos lo escuchás entonces a Kevin? Muy bien. Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Le hago una consulta que por ahí es de opinión personal, pero siempre como me llama la atención en las reformas de judicial o capaz de cualquier otro poder, pero ¿cuál sería el incentivo, digamos, que tendría el juez o quien, digamos, resuelve en el Poder Judicial para tomar una decisión si, digamos, lo que generalmente nunca cambia es la motivación para hacerlo? Es decir, vamos a suponer que un juez cobra 300.000 pesos, resuelva algo o no resuelva nada, siempre cobra lo mismo. Entonces, no sé, capaz estoy diciendo una burrada y seguramente lo sea, pero no digamos, creo que generalmente lo que pasa es que aquel que llega al cargo, no sé si tiene algún tipo de no sé si la palabra es motivación tampoco, pero ¿Vos decís sobre lo monetario estrictamente o sobre el costo? ¿Cuál es la motivación de un juez? Decís. Digo, claro, actuar. ¿Por qué se le exige por para...? ¿Por qué trabajaría más o menos? ¿O por qué resolvería más o menos? ¿O por qué tomaría mejores o peores decisiones si no tiene nada en la balanza? Es que justamente ahí viene con todo el proceso de selección previo que nos venían escribiendo. No sé cuál es su opinión, doctor. Sí, en realidad... bueno, es bueno el debate, es bueno la reflexión, pero bueno, los jueces tienen por garantía constitucional salario y estabilidad. El fondo de la cuestión, y que es bueno que pensemos, es que ese juez, independientemente del salario que tenga independencia de criterio a la hora de resolver, de sancionar de un fallo, de resolver un conflicto. Y entonces que pueda abstraerse de, vamos a llamarlo, tentaciones económicas, y esté enfocado en el valor de resolver y asignar justicia, ¿no? Yo no sé si... Creo que primero tenemos esa valla constitucional, no podría el juez, si no sería muy peligroso y se desbalancearía que el que mayor poder económico tenga o el que tenga mayor injerencia sobre la justicia. Paradójicamente, si nosotros lo analizamos, eso puede llegar a suceder, ¿no? Y eso sucede en la realidad. No vamos a ser tan inocentes de decir que, digamos, que ante la justicia alguien de escasos recursos tiene mejores o iguales oportunidades que alguien que tiene muchos recursos. Eso sería muy inocente e hipócrita de nuestra parte. Pero volviendo por ahí un poco al enfoque de tu pregunta, el juez tiene un salario, y ese salario y esa asignación es lo que nosotros conocemos como estabilidad de los jueces, que siempre se ha pensado como un sistema que le dé independencia y no esté sometido a los vaivenes y a los transcursos de los distintos gobiernos que puedan modificar ese salario como forma de sometimiento o de condicionamiento a cada juez. Por ¿no? supuesto, creo que todos estamos de acuerdo. Habría que pensar algún esquema. Yo creo que el incentivo no es por ese lado. Me parece que el incentivo es un poco por cómo llegan esos jueces a esos cargos, y obviamente ya que tengan buenos sueldos, que tengan la tranquilidad y para que tengan el espíritu y la vocación de resolver y hacer justicia, despreocupados de situaciones económicas, pero también no se resuelve solo en un salario, sino se resuelve
en la idoneidad y en la formación, y obviamente creo que algo muy importante, los valores que tenga esos jueces. Hoy en día muchos jueces reúnen esa condición, yo diría que los suficientes. El tema, bueno, que en los lugares donde hay mayores pujas de poder y económicas, bueno, acá es donde se nubla la vista y vemos que esos valores y esa estabilidad no es así. Y vemos que hay jueces que, como dice ayer el presidente, ¿no? La justicia la transforman en algo pendular, ¿no? Depende del gobierno y el poder económico, del poder político de turno, van fallando. Y en eso es acorde a lo que vos decís, pero bueno, yo un poco te respondo técnicamente por qué no sería el incentivo un incentivo económico, ¿no? Ellos tienen que tener estabilidad y es una garantía de independencia, ¿no? Ahora, una cosa, como vamos al llano, de la teoría y otra es la realidad, ¿no? Claro, sí, se pero entiende. El esquema de justicia está constitucionalmente pensado así. Lo que se entiende claramente es la explicación técnica. Obviamente habría que rever, uno piensa, ¿no? Desde una cuestión lógica, y por ahí entiendo lo que pregunta Luis, algún incentivo como en un sector privado que se logra por objetivos, un premio y castigo, digo, o una cuestión de estabilidad, ¿no? Justamente en el lugar de que, digámoslo, si se quiere, de privilegio al estar con estabilidad económica, laboral, a una serie de objetivos a cumplir en una cierta o en una determinada cantidad de tiempo, como para de alguna manera o ver qué hizo, que creo que también esto se da en todos los sectores públicos, ¿no? Sí. Los ámbitos de trabajo público. Y que es difícil medir, digamos, en cuanto a objetivos, porque está muy ligado a la coyuntura. Algo tiene que haber, digo, un médico opera mal a alguien, se muere, va preso, Sí, pierde la es que por eso están un juez los libera a órganos. un asesino, Sí, y por al otro eso día están mata a alguien, los órganos de no le revisión pasa nada. y existen las capacidades de jury y enjuiciamiento, pero bueno, nos vamos un poco del tema al cual venimos hablando. Tengo otra pregunta acá de Kevin. Kevin Ors. Sí. ¿Cómo están? Yo quería, buenos días. Yo quería consultarle, otra de las noticias judiciales importantes es el tema de la creación del Consejo Consultivo y, digo, dentro de todas las facultades que va a tener y de todos los procesos que va a hacer, el Consejo Consultivo lo que busca es, bueno, analizar el tema de la posible reforma de la Corte Suprema. Yo quería saber su opinión personal respecto de la cantidad de miembros que debería tener la Corte Suprema como para poder tener un correcto funcionamiento. Sí, bueno, respecto de los miembros, eso ha ido variando y creo que no altera, digamos, el funcionamiento de la Corte, no altera el funcionamiento en cuanto a la cantidad. Lo que tiene históricamente la Corte es un sistema de revisión que no lo hace funcionar respecto de que las causas que llegan por año tienen que resolver 1.800 causas, entre 1.800 y 3.000 causas por año, y obviamente no lo hacen esos 5 jueces, ¿no? Que deberían entender en todas las materias, ¿no? Civil, comercial, penal, laboral. Si bien a la Corte ni nuestro sistema constitucional llegan por una revisión de arbitrariedad y hay requisitos específicos para llegar a la Corte, no cualquier caso llega a la Corte Suprema. Hay como un doble paradigma, mientras que el sistema judicial nos permite ir escalando en primera, segunda instancia y llegar en algunos casos excepcionales a la Corte. Hay un rechazo automático que nosotros conocemos como la plancha del 280, en el cual se dice que no se reúnen los requisitos de revisión y todos quedan en caso roto. Y por otro lado, una gran difusión y diversidad de causas en la Corte. Entonces, me parece que ahí eso va a tener una gran tarea la comisión que ha conformado el presidente de ver ese funcionamiento. Yo he escuchado a constitucionalistas que no están a favor, por ejemplo, de la creación de salas que tenga
la Corte. Cuando quiero decir esto me refiero a que exista una sala que se ocupe, por ejemplo, contencioso administrativo, otra sala penal, y bueno, de hecho la Corte, hoy recordemos, tiene secretarías especializadas, cada ministro de la Corte tiene sus vocales, que también los van eligiendo, pero resulta que, claro, esos secretarios y esas secretarías terminan siendo, por lo menos en los hechos, los hacedores de los fallos que después son fallos de la Corte, que van a regir con un efecto pleno si bien se resuelve sobre el caso específico, un fallo de la Corte, además de sentar jurisprudencia, sienta criterio a todos los tribunales inferiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un hecho jurídico al pasar un fallo de la Corte y que requiere otra ingeniería, de eso no hay duda. Creo que los distintos gobiernos, para bien y para mal, han ido modificando la composición respecto de la votación, que eso es lo que por ahí contiene tu pregunta. Vamos a decir, ¿cómo se resuelven los fallos de la Corte y si es bueno que sea chique o sea grande? Y siempre el debate se resume en eso, ¿no? Porque es si la famosa Corte automática de los 90 o después se volvió a modificar, después se pudo lograr que haya notables, de nuevo juristas después del 2003 en adelante, que hubo juristas de mucha nota y después volvió a decaer, y hoy también el gobierno anterior, es más, creo que es el paradigma de por qué hoy estamos debatiendo una reforma de justicia, que el gobierno anterior, recordemos, quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, ¿no? Un absurdo jurídico absoluto, en el cual tuvo que volver sobre sus pasos y lograr un acuerdo del Senado, pero sinceramente tiñó de muy oscura esa actuación respecto de lo que viene a ser la Corte Suprema, ¿no? Y hoy están en la Corte Suprema. Eso es lo más doloroso, por lo menos para los que interactuamos en el derecho y en la justicia. Entonces, cuando me preguntabas no debes preocuparnos la cantidad de jueces y juezas que ocupan la Corte. Sí debería haber una composición equitativa tanto de género como de especialidades e idoneidades, pero si no, más respecto del funcionamiento interno de la Corte, ¿no? Y acá, por eso yo escuché a Gil Domínguez que se oponía a la composición de salas porque no tienen respaldo constitucional. No he visto pero bueno, él es un erudito y sabe mucho Gil Domínguez cómo es el sistema constitucional, mucho más que yo también soy publicista, pero no hay un límite en la Constitución. Yo creo que eso es una forma de poder abocar y hacer lo que tenemos que lograr, como se tiene que lograr en la administración, es que haya eficiencia y que haya eficacia, y que el justiciable, si llega un fallo a la Corte, no tenga que esperar 5, 4, 6 años, por un lado, o que la Corte no sea una máquina de hacer chorizos en el cual rechaza o aprueba cuestiones que tienen masividad y que tienen impacto jurídico. Y después también que tenga transparencia, que haya un equilibrio de fuerzas, que haya debate y que no volvamos a esos años en que la Corte se la calificaba de automática. Claro. Sinceramente eso era bastante doloroso, y hoy creo que la Corte necesita una revisión. Tenemos una pregunta más fuerte, ¿no? Tener dos miembros de la Corte que entraron con un sistema, sabiendo, actores de derecho de ellos, y sabiendo que no podían acceder a la Corte de esa forma, ya deja un sinsabor a la actuación, ¿no? Tenemos una preguntita más, Kevin, a ver. Yo le hago una pregunta, ya que habló del tema, y para cerrar y para tal vez, bueno, pues, ¿qué opina usted sobre el tema de también la Constitución, no? Porque creo que nuestra Constitución
esta es una opinión netamente personal, también debería en algún momento entrar en un proceso de revisión para ver, los tiempos cambian y si bien la Constitución debe respetarse como siempre y creo que mantiene nuestra norma y lo que como el funcionamiento de ese país, pero me parece que en este contexto puede llegar a quedar desactualizada. ¿Qué opina usted sobre una posible, no digo que lo estén haciendo, ni siquiera en algún tema particular, pero qué opina usted sobre el tema de que a veces, o de si las constituciones deben tener revisiones periódicamente o deberían quedar como un texto escrito, como si fuera escrito en piedra, por así decirlo? Bueno, casualmente nuestra Constitución tiene esa mixtura, ¿no? Tiene una parte pétrea, donde están los principios y garantías que no pueden ser modificados, que es la primera parte de la Constitución, y después la segunda parte tiene una flexibilidad, vamos a decirlo, como posibilidad de reforma, y eso es lo que, se amplió en la reforma del 94, en el que tuvo consagración, nosotros podemos ver, tuvo consagración constitucional del amparo, se incorporaron derechos del medio ambiente, se incorporaron de las garantías de defensa del consumidor, tuvo esta reforma respecto del Consejo, ya que hablamos del tema de agenda hoy, que la incorporación del Consejo a la Magistratura. Yo creo que siempre es bueno, como decís y como reflexionás, un debate y una actualización de la Constitución. Pero creo que no hay que... a veces también nosotros nos preocupamos mucho por una carrera de sanción de leyes y de reglamentos, y en realidad a veces tenemos que ir a las bases, a los principios y garantías, y respecto obviamente de los valores que nosotros tenemos, un Estado democrático, un Estado de Derecho, y reafirmar ese Estado de Derecho, ¿no? Nosotros en eso, como actores de justicia, como ciudadanos, tenemos que preocuparnos porque esos principios se cumplan, ¿no? Si cuando hablamos del derecho a la vivienda digna, se custodie la propiedad, el derecho al trabajo, y vemos que eso en realidad está en la Constitución, pero en la realidad no lo podemos afirmar, y vemos que eso no sucede. Sí creo que hay que siempre revisar la Constitución y ver en qué puntos se puede actualizar. También algo me estoy olvidando es la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Eso también amplió un universo de derechos y garantías, que tanto de derechos humanos como de derechos de género, que tienen protección constitucional y que han permitido tanto a la justicia, a la jurisprudencia, a actualizar y garantizar derechos. Creo que hoy no es un tema respecto a la Constitución. Obviamente que hay cuestiones, derechos sociales que necesitan ampliarse y que deben ser reconocidos, pero creo que la jerarquía de la Constitución, hoy todos los jueces tienen una buena herramienta. Doctor, pero me parece que la nota de hoy, la reforma judicial, sí. Sí, no, le decía, le agradecemos por ahí, el tiempo se nos está acotando, claro. Y la verdad que es una charla que daría para mucho más, sobre todo porque, le agradecemos enormemente la posibilidad de compartir este momento. En algún otro momento, en alguna otra oportunidad, vamos a querer, seguramente cuando esté más avanzado el tema de la reforma, por ahí volver a tener contacto con usted, que evidentemente está muy empapado del tema y nos ha aclarado bastantes cuestiones. Pero de momento nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que continuar con más agenda, así que le agradecemos mucho la comunicación en este momento. Bueno, muchas gracias por el contacto, y sí, quedaron muchos anuncios respecto de lo que hizo el presidente, pero es interesante comparar que también habló de la puesta en marcha del sistema acusatorio que ya rige en la provincia de Chubut, pero eso es trasladado a la justicia federal, y me pareció auspiciosa los anuncios. Esperemos que conocer en mayor detalle el proyecto de ley, y así lo podemos analizar con ustedes, y creo que es bueno debatirlo. Bueno, le agradecemos muchísimo.
Doctor, que tenga una excelente jornada y como le dije, seguramente en otra oportunidad podremos estar compartiendo otro espacio para ir aclarando otros puntos. Bien, estábamos en comunicación telefónica con el doctor Juan Irusta, él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en comunicación telefónica con el mejor de los días, así que vamos a hacer, 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 así que